Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a los hermanos que están en el Zoom. Hemos empezado entonces hermenéutica y hemos visto ahí a Lema compartiendo la primera parte y ha sido lindo poder empezar y damos gracias a Dios por este privilegio, ¿no?, de poder compartir la palabra de Dios. Bueno, seguimos avanzando entonces con lo que hemos visto. Vamos a hacer un mini repaso, no vamos a ver todo, pero vamos viendo lo más importante de la primera parte del estudio de hermenéutica, ¿sí? Vamos con la definición. Bien, vamos entonces a decirlo todos juntos. Bueno, no hace falta que lo digan, pero dice, es el estudio metódico de principios y reglas cuya meta es la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras, ¿sí? ¿Qué es la hermenéutica entonces? Es el estudio metódico, o sea que vamos a ver métodos de principios y reglas. ¿Para qué? Para que podamos interpretar las Sagradas Escrituras, ¿sí? Y poder tener principios y reglas. Bueno, hoy vamos a empezar con esos principios y reglas. Hablamos de la hermenéutica general como el estudio de toda la Biblia, ¿sí? Y hoy el objetivo es que vos te sepas toda la Biblia hoy, ¿sí? Hoy te vas a saber toda la Biblia, ¿sí? Así que vas a ver desde el principio hasta el final, en general, todo el panorama bíblico, ¿sí? Lo vamos a ir profundizando más adelante, pero la idea es que vos tengas un panorama general de la Biblia, ¿sí? Y que no sea algo desconocido, sino que algo por conocer y algo poder disfrutar al conocer la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar y hablamos que nosotros vamos a estudiar la hermenéutica en general, ¿sí? Y vamos a empezar, ahí en tu apunte dice, deben ser consideradas 6 claves sencillas, pero muy importantes para la correcta hermenéutica. Entonces, hoy vamos a ver 6 claves, ¿sí? 6 claves que nos va a ayudar de aquí en más, al final de todo este curso, para poder entender, ¿sí? ¿Te acordás que decíamos cuyos principios y reglas que nos va a llevar a poder tener una correcta interpretación de las Sagradas Escrituras? Entonces, hoy vamos a ver 6 claves, ¿sí? 6 claves que vos tenés que grabarlas, subrayarlas, y te van a ayudar mucho a lo largo de tu estudio personal de la Biblia, ¿sí? Entonces, vamos con la primera clave. Y allí tienen ustedes en su apunte la primera clave. En primer lugar, primera clave. A la hora de poder abrir las Escrituras, primera clave que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la revelación de Dios es progresiva. ¿Qué queremos decir con eso que la revelación de Dios es progresiva? Bueno, en tu apunte dice lo siguiente: revelación progresiva significa que a medida que la línea del tiempo se va extendiendo, los propósitos de Dios se van tornando más claros y plenos, ¿sí? A medida que la línea del tiempo va avanzando a lo largo de la Biblia, los planes, los propósitos de Dios se van tornando más claros y plenos, ¿sí? Eso es revelación progresiva, ¿sí? Que vos tenés que entender que a lo largo de la línea del tiempo de la Biblia, ¿sí? No es lo mismo pararse en Apocalipsis que pararse en uno de los profetas, no es lo mismo pararse en Éxodo, no es lo mismo pararse en un capítulo de Génesis. Tenés que entender esto, que la revelación de Dios es progresiva. ¿Qué se entiende? Que a medida que avanza la línea del tiempo, los planes, los propósitos de Dios se van tornando más claros y plenos. Te vamos a dar ejemplo para que podamos entender. Por ejemplo, cuando encontramos en el Génesis, Dios creó a Adán y a Eva, ¿sí? Y ellos cayeron, ¿sí? Pero Dios le da una revelación. En capítulo 3, versículo 15, les promete un redentor. A pesar de que ellos habían caído en el pecado, Dios le promete un redentor, pero no le habla, no le amplía todo el panorama, ¿sí? Solamente la promesa de un redentor, ¿sí? Pero a medida que va avanzando las Escrituras, esa revelación se va tornando cada vez más clara y plena, ¿sí? Llegamos a Génesis capítulo 12 y aparece un personaje. ¿Quién es? Abraham, ¿sí? Y a través de Abraham promete una simiente, ¿sí? Y que si uno llega al Nuevo Testamento, esa simiente, ¿quién es? Jesucristo, ¿ves? ¿Te das cuenta
que a medida que va avanzando la línea del tiempo, los propósitos y planes de Dios se van tornando cada vez más claros. Te vamos a dar un ejemplo, ahí tenés en el apunte, por ejemplo, ahí dice la persona de Dios, ¿sí? Los nombres de Dios, ¿sí? No vamos a estudiar los nombres de Dios, pero sí vamos a ver a través de eso la revelación progresiva, ¿sí? Dios se va, ahí dice en tu apunte, en Génesis 1:1, aparece el nombre de Dios, Elohim, ¿sí? Dios se presenta como el Dios creador, ¿sí? Y después, a medida que uno va avanzando, no lo vamos a leer, pero sí vamos viendo que Dios después se presenta como Jehová Elohim, ¿sí? Y se va revelando cada vez más, ¿sí? Se entiende por revelación progresiva que a medida que avanza la línea del tiempo, Dios, sus planes, sus propósitos se van tornando cada vez más claros, ¿sí? Si yo voy al Génesis, como vuelvo al ejemplo, tengo que entender que Adán y Eva no tenían todas las escrituras, ¿sí? Y que si ellos tenían solamente la promesa de un redentor. Pero nosotros sabemos que ese redentor, ¿quién es? Jesucristo. ¿Pero por qué? Porque tenemos toda la revelación de Dios, ¿sí? Pero también, si nos paramos en Moisés, ellos esperaban un Mesías que iban a ser de su pueblo, ¿sí? Solo eso tenían. Y a través de los profetas iban aclarando un poco más el panorama de dónde iban a ser, quién. ¿Se entiende? Entonces, uno se para en las escrituras y tiene que entender que la revelación de Dios es progresiva, ¿sí? Eso es. Y vamos con otro ejemplo, y ahora sí vamos a buscar en la Biblia. Y ahí tenemos el ejemplo de la dieta del hombre, ¿sí? Vamos a ver que a medida que avanza la línea del tiempo, la dieta fue cambiando, ¿sí? Hoy en día tenemos un tipo de dieta, pero vamos a verlo a través de la Biblia. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 29. Bien, hasta ahí, hasta el Génesis capítulo 1 y 2, vamos a ver que la dieta del hombre, ¿cuál es? ¿Cuál es? Ahí tienen el apunte, lo pueden ver. Dieta vegetariana, ¿sí? Pero vamos avanzando en las escrituras. ¿Te acordás que revelación progresiva decía que a medida que avanza la línea del tiempo, los planes y los propósitos de Dios se van tornando cada vez más claros? Avanzamos entonces a Génesis capítulo 9, versículo 3. Si nos paramos en este momento en las escrituras, ¿qué ha pasado? Ya pasó un evento muy importante. Pasó el diluvio, ¿sí? Y ya está Noé con su familia, ¿sí? Y aquí Dios le amplía la dieta, ¿sí? ¿Te acordás? Hasta ese momento era solamente vegetales. Pero ahora le dice, como leímos ahí en el versículo 3, todo lo que se mueve y vive o será para mantenimiento, ¿sí? O sea que ahora la dieta se le agregó, ¿qué? El churrasquito. ¿Eh? Entonces ahora sí, no solo legumbres, como veíamos que decía en el Génesis capítulo 1, sino que ahora podrán comer también con agregado de carne, ¿sí? Y avanzamos un poquito más en las escrituras y seguimos a Levíticos capítulo 11 y seguimos avanzando en la línea del tiempo y Levítico capítulo 11 versículo 3 al 7 hemos leído, pero hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, lo que dijo Emanuel la semana pasada. ¿A quién le está hablando Dios aquí? Le está hablando al pueblo de Israel, ¿sí? Levítico 11, ¿sí? Está hablando Dios al pueblo de Israel. Dios le está dando instrucciones, mandamientos, y en este caso le está dando mandamientos en cuanto a la dieta, ¿sí? Y le está hablando a Israel. Y entonces la dieta es, ahí como dice en tu apunte, con restricción simbólica y sanitaria, ¿sí? Era para el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, aquí amplía un poquito más la dieta, pero ahora sí con restricciones para el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, avanzamos en la historia y vamos ahora sí, vamos a saltarnos un poquito la Biblia y vamos a Hechos capítulo 10, versículo 15. ¿Te acordás lo que habíamos leído en Levítico, todas esas restricciones que vimos, que era para el pueblo de Israel? Ahora, ¿qué le dice Dios a Pedro? Versículo 15.
volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tu común, ¿sí? Y ya estamos aquí en el inicio de ¿qué? De la iglesia, ¿sí? Y entonces Dios amplía un poquito más, se revela un poquito más, el propósito de Dios se va tornando un poquito más claro, y aquí hay una dieta con restricción de conciencia, ¿sí? Y avanzamos y ya llegamos a nuestros tiempos, ¿sí? Vamos a 1 de Timoteo capítulo 4, y que ya queda como la dieta para la iglesia, ¿sí? 1 de Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 5. Bien, ahora la dieta, ¿cuál es? Todo, ¿no? Si se toma con acción, de gracias, porque todo lo que Dios creó es bueno, ¿sí? Entonces, la dieta aquí ya es para qué grupo, ¿sí? Timoteo, epístolas pastorales, ¿para quién le habla? A la iglesia. Y dice ahí claramente a los creyentes. ¿Quiénes son los creyentes? Los que conocieron a Cristo, la iglesia. ¿Cuál es la dieta para los creyentes? Todo. Así que pueden comer tranquilamente todos, siempre y cuando con acción de gracias, ¿sí? Así que vemos ahí como este ejemplo de la dieta, ¿sí? Cómo va variando, cómo va ampliándose, y eso tiene que ver con revelación progresiva. Cuando uno vamos leyendo la Biblia, cuando uno va leyendo la Biblia, tiene que entender que la revelación de Dios es progresiva, ¿sí? Para cierto momento en las Escrituras, Dios reveló lo que el hombre necesitaba en ese momento. Pero a medida que fue avanzando, Dios fue ampliando un poco más su revelación, ¿sí? Y ya nos queda hasta el día de hoy, ¿sí? Un ejemplo de revelación progresiva. Segunda clave, y ahí lo tenés en tu apunte. ¿Cuál es? Pactos, ¿sí? Y esta parte es muy interesante y muy linda. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que en la Biblia también Dios ha hecho pactos, ¿sí? ¿Y qué es pacto? Bueno, da vuelta a la página y tenés la respuesta. Es un acto soberano de parte de Dios en la cual Él se compromete a llevar a cabo, ¿sí?, una responsabilidad. Léelo ahí en el apunte. Yo voy a girar un poquito acá. Dice ahí, un pronunciamiento soberano de Dios por el cual Él establece una relación de responsabilidad. Ese es un pacto, ¿sí? Y Dios ha hecho pacto con la humanidad, con el hombre, a lo largo de toda la Escritura, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver, como segunda clave, es que Dios hace pactos. Y vamos a ver los 8 pactos que tenemos aquí en las Escrituras, ¿sí? Vamos con el primero. Mira, el primer pacto es el pacto que tenés ahí, edénico, ¿sí? Y ahí tenés dónde se encuentra ese pacto edénico. Ahora vamos a decir a qué se refiere ese pacto edénico. Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, ¿sí? Acompáñame a Génesis capítulo 1, versículo... Ahí te digo el versículo. Versículo 26. Bien, el pacto edénico tiene que ver con esto, simplemente. Después se va a profundizar un poquito más. Estamos viendo simplemente 6 claves. Nada más vos tenés que entender esto hoy. Que la revelación de Dios es progresiva, ¿sí? Que en la Biblia hay pactos, ¿sí? Y hoy vamos a mencionarlos y vamos a darle un poquito qué significa cada pacto, pero después se va a profundizar más, ¿sí? Pero simplemente nosotros tenemos que saber que en la Biblia hay simplemente pactos que Dios hizo con el hombre, ¿sí? Primer pacto es el pacto edénico, ¿sí? Y como vos leíste ahí en ese versículo, el pacto edénico tiene que ver con que Dios le da el señorío de toda la creación al hombre, ¿sí? El hombre iba a ser el señor de toda la creación, ¿sí? Como leíste ahí en el versículo 26, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En esto consiste el pacto
edénico, en que Dios se compromete a darle al hombre el señorío de toda la creación. ¿Quién había creado todo? Dios. Y Dios decide darle el señorío de toda la creación ¿a quién? Al hombre. ¿Sí? El hombre, en capítulo 2, también Dios amplió un poquito más en cuanto a este pacto y dice, versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Encontramos también la responsabilidad del hombre. ¿Cuál era? Obedecer el mandato de Dios. ¿Sí? Dios le entrega el señorío de toda la creación al hombre, pero el hombre tiene que entender algo, que él tiene que obedecer ¿a quién? A Dios. ¿Sí? Conocemos después la historia y el desarrollo, pero el pacto edénico tiene que ver con esto, simplemente después lo va a ampliar un poquito más, Manuel. Simplemente entender que el pacto edénico tiene que ver con que Dios le entrega el señorío de toda la creación al hombre. El hombre simplemente tiene que obedecer el mandato de Dios. ¿Cuál era el mandato de Dios en ese momento? No comerás, y ustedes ya saben, ¿sí? Vamos con el siguiente pacto. Y ahí tenemos el pacto. ¿Qué dice ahí? Bien, el pacto adámico, ¿sí? Está en el capítulo 3, ¿sí? Y específicamente ahí anotalo, el versículo 15, ¿sí? Dios se compromete en algo aquí, ¿sí? Bien, si nosotros leemos así, nos quedamos con esto y no tenemos toda la revelación bíblica, solamente podemos entender la promesa de un redentor, pero después Pablo amplía un poquito más en el Nuevo Testamento y dice que esta simiente, ¿quién es? Jesucristo, ¿sí? La promesa del redentor. Entonces el pacto adámico tiene que ver con que Dios se compromete a enviar un redentor, ¿sí? Un salvador. Nada más, ¿sí? Pacto adámico. El pacto adámico, Dios se compromete a enviar un redentor, ¿sí? Ahí en Génesis capítulo 3, versículo 15, ¿sí? Vamos con el siguiente pacto. El pacto, ¿qué dice tu apunte? El pacto con Noé. Y entonces vamos a Génesis capítulo 9. Y Dios hace pacto con Noé y con toda la humanidad allí. Capítulo 9. Versículo 1, 2. Bien, tenemos ahí entonces el pacto con Noé, ¿sí? Dios ahí hace un pacto con Noé y dice no va a haber más diluvio, pero después lo vamos a ampliar un poquito más al pacto, pero aquí está simplemente el desarrollo después del diluvio, después de que quedó solamente Noé en su familia, y Dios tiene que empezar con Noé y su familia porque toda la humanidad ha sido destruida, ¿sí? Entonces, Dios le da nuevas indicaciones a Noé y Dios hace un pacto, ¿sí? Con Noé. Y como leíamos en el versículo 15, no va a destruir más con diluvio, ¿sí? Y quedará ese pacto ahí, ¿sí? Y hoy disfrutamos de ese pacto también, ¿sí? Avanzamos entonces en el pacto y tenemos ahí en tu apunte, ¿qué dice? Pacto abrámico. A ver si lo escribieron ahí. Sí, perfecto. Bien, vamos entonces a Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti
una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditos en ti todas las familias de la tierra. Dios se compromete con Abraham de bendecir a Abraham y darle no solo un nombre, una tierra, sino que bendecir en cuanto dice el versículo 2, y haré de ti una nación grande. ¿Sí? El pacto abrámico tiene que ver con que Dios le promete a Abraham una nación grande, un nombre, pero también a través de Abraham una simiente. ¿Sí? Y esa simiente que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces el pacto abrámico tiene que ver con la promesa de Dios de comprometerse y darle a Abraham que su descendencia va a ser una nación grande, dice el versículo 2, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Y hasta el día de hoy, la nación de Abraham, la nación que sale de la familia de Abraham, sigue en pie, ¿sí? Y esa nación es Israel, ¿sí? Y Dios sigue comprometido. ¿Te acordás que decíamos que un pacto es un acto soberano de Dios, un pronunciamiento soberano de Dios en la cual Él establece un compromiso de llevar a cabo eso que Él promulga, ¿sí? Pacto edénico, pacto adámico, pacto con Noé, pacto abrámico, ¿sí? ¿Se va entendiendo hasta acá? Simplemente es ver que Dios hace pactos y que se encuentran en la Biblia, ¿sí? Tenemos el pacto edénico. ¿Qué es el pacto edénico? A ver. Sencillas palabras. Bien. Que Dios le entrega el señorío de toda la creación al hombre, ¿sí? El pacto adámico. A ver, sin miedo, ¿Cuál era el pacto adámico? ¿Te acordás? Génesis 3:15. La promesa de un redentor, ¿sí? ¿Te acordás? Un pacto es un acto soberano de Dios, un promulgamiento soberano de Dios en el cual Él se compromete a llevar a cabo, ¿sí? El pacto con Noé, ¿se acuerdan? Después del diluvio. Bien, ahora vamos con el siguiente, Abraham. La promesa, una bendición de ser una nación grande y a través de Abraham una simiente en la cual se va a bendecir a todo el mundo, ¿sí? Entonces ahí tenemos el pacto abrámico. Vamos a ampliar después un poquito, pero simplemente es quedarnos con que Dios hizo un pacto ¿con quién? Con Abraham, ¿sí? Después cuando se desarrolla a medida que vayamos avanzando en las clases, se va a volver a tocar esto, ¿sí? Y se va a ampliar un poquito más y simplemente saber que Dios hizo pacto con Adán, con Noé, con Abraham, ¿sí? Es para tener un panorama. Estamos viendo las claves, ¿sí? Vamos con el siguiente pacto. Dios también hizo un pacto con Moisés y se llama el pacto mosaico. Y vamos a ver de qué se trata ese pacto. Vamos entonces a Éxodo capítulo 19. Dios hace un pacto con Moisés y con Israel, ¿sí? Capítulo 19, versículo 1 al 8. Y Dios va a hacer un pacto, y ese pacto lo llamamos el pacto mosaico, ¿sí? Versículo 1, dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto del Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y empecemos a prestar un poquito de atención aquí. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros viste lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas
de águilas y os he traído a mí. Versículo 5, y ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés, llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Verso 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. ¿Sí? ¿En qué consiste el pacto? Dios le va a dar mandamientos al pueblo, ¿sí? Y el pueblo tenía que guardar esos mandamientos. Y todos esos mandamientos, y el pueblo respondió cuando Moisés le contó todos los mandamientos de Jehová. ¿El pueblo qué dijo? Todo lo que Jehová ha dicho, haremos, ¿sí? Y allí está un compromiso de parte de Dios, ¿sí? De que Israel iba a ser su nación santa, su especial tesoro, sobre todos los pueblos. Pero Israel tenía que, ¿qué? Obedecer los mandatos de Dios, ¿sí? Dios, a través del pacto mosaico, le da órdenes al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos, ¿sí? Y ahí hay un pacto entre Dios y la casa y el pueblo de Israel. Vamos al siguiente. ¿Se entendió este? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bien. Vamos con el siguiente, el pacto palestino. Y allí nos vamos a Deuteronomio capítulo 30. Vamos con el versículo 1 y 2. Dice, sucederá que cuando hubieres venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubieres arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te he mandado hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubieres esparcido Jehová tu Dios. ¿Sí? El pacto palestino tiene que ver con que si Israel se encuentre donde se encuentre, ¿Dios qué iba a hacer? Dios los iba a volver a traer a la tierra prometida, ¿sí? Si Israel se arrepintiere, Dios iba a traer al pueblo de Israel desde donde se encuentre, ¿sí? Ese es el pacto palestino, que por más que Israel haya sido llevada cautiva donde haya sido llevada, Dios qué iba a hacer con su pueblo, los iba a volver a traer. Dios se compromete con su pueblo a qué, desde donde se encuentren, Dios lo iba a volver a traer a la tierra que había jurado a sus padres, Abraham, Isaac, Jacob. ¿Sí? Entonces ese es el pacto palestino, ¿sí? El pacto palestino. Vamos con el siguiente pacto. ¿Qué dice en tu apunte ahí? Dios hizo un pacto ¿con quién? Con David, y ahora sí aparece el rey David. Ahora vamos a ver en qué consiste este pacto, qué es lo que Dios le promete a David, ¿sí? Ya vimos qué es lo que le promete a Abraham, ¿sí? Ser una nación grande, te bendeciré a los que te bendijeren, ¿sí? A propósito, ¿sí? Sabemos en la historia que todos aquellos pueblos que se levantaron contra Israel no pudieron estar de pie, ¿sí? Todos aquellos que ayudaron al pueblo de Israel fueron bendecidos. ¿Sabes? Ese pacto sigue vigente. Los pactos que Dios hizo con Abraham, con Moisés, con Noé, los pactos de Dios siguen delante de Dios con un compromiso
de cumplirlos, ¿sí? Los pactos que nosotros estamos viendo ahora, si bien lo estamos mencionando para que vos te enteres que hay pactos que hizo Dios en la Biblia, y que tienen su nombre, ¿sí? Eso es importante porque cuando se vean las dispensaciones, que después se va a ver qué es dispensaciones, ¿eh? Va a ser importante saber los pactos, cuál es el compromiso de parte de Dios para con el hombre, ¿sí? En este caso ahora vamos con el pacto davídico. ¿Qué le promete a David? Bueno, vamos a 2 Samuel, capítulo 7. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Dice así: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti un linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo, y si él hiciere mal, y lo castigaré con vara de hombre y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono, y tu trono será estable, eternamente. ¿Sí? ¿Cuál es la promesa de Dios aquí a David? ¿Qué le promete a David? Un trono, ¿sí? Que a través de la descendencia de David iba a aparecer un rey, ¿sí? Y ese rey iba a reinar eternamente. La promesa de Dios a David, un trono, un reino, ¿sí? Perpetuo, ¿sí? Entonces ese es el pacto davídico, ¿sí? Que de la descendencia de David se iba a levantar un rey que iba a tener un trono y ese reino iba a ser eterno, ¿sí? Y sabemos a quién se está refiriendo ese pacto. ¿A quién? Al Señor Jesucristo, ¿sí? Bien, seguimos avanzando y vamos con el último pacto que encontramos en la Biblia, y es el pacto, dice ahí en tu Biblia, en tu apunte, nuevo pacto, ¿sí? Jeremías 31. Jeremías 31, versículo 27 al 34. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré para ellos Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no me acordaré, decía al final del versículo 34, más de sus pecados. Haré un nuevo pacto ¿con quién? Lo decía el versículo. Con el pueblo de Israel, con la casa de Israel. Este nuevo pacto es con la casa de Israel, ¿sí? Decía al principio, con la casa de Israel y con la casa de Judá, ¿sí? Este nuevo pacto, un nuevo corazón, una nueva mente, y que Dios no se acordará más de sus pecados, ¿sí? Ese es el nuevo pacto, ¿sí? El nuevo pacto consiste entonces, nuevamente, un nuevo corazón, y que Dios no se acordará más de sus pecados. En eso consiste el nuevo pacto que hace Dios ¿con quién? Con la casa de Israel y con la casa de Judá, ¿sí? En eso consiste el nuevo pacto, un nuevo corazón, una nueva mente, y que Dios no se va a acordar más de sus pecados. Bien, hasta aquí nomás entonces la primera parte, y vamos a repasar y pasamos al break, ¿sí? ¿Cuántos pactos tenemos hasta ahí entonces? 8, ¿sí? Tenemos entonces el pacto edénico, pacto adámico, noénico, no, con Noé, después abrámico, mosaico, palestino,
davídico y nuevo pacto, ¿sí? Tenemos estos 8 pactos, si bien hay más pactos, pero estos pactos tienen que ver con el compromiso de parte de Dios de llevar a cabo el plan de Dios, ¿sí? Entonces estos 8 pactos son importantes porque después los vamos a volver a tomar para que cuando estemos viendo los tiempos en la Biblia, estos pactos los vamos a necesitar, ¿sí? Así que sabemos que la primera clave, la revelación de Dios es progresiva. Sabemos también que en la Biblia hay pactos, ¿sí? Y hasta aquí nomás entonces la primera parte.